Soy el maestro Miguel Ángel Palmeros, soy maestro de danza, coreógrafo y ahora bailarín de nuevo. Bueno, eso pretendo. Me sentí tremendamente orgulloso, tremendamente satisfecho, tremendamente cansado, pero muy contento, muy contento de poder estar otra vez en el escenario y más contento por estar en una obra de Maribel Michel. Soy Maribel Michel, bailarina, coreógrafa. Bueno, en la coreografía llevo en realidad poco, pero sigo trabajando y sigo buscando mi manera de expresarme. ¿Qué tal? Pues nuevamente aquí en el programa Perfiles en Acción. Siempre es un gusto estar aquí en el foro de los talleres, bajo la dirección de la maestra Isabel Beteta, que bueno, pues ya con una tradición muy larga en esta temporada Danza por la Libre, que nos ha tocado cubrir desde muchos años. Y este es el caso de nuestros invitados de hoy, Maribel Michel y el maestro Miguel Ángel Palmeros, con la compañía Momentos Corpóreos, en una nueva obra, una nueva propuesta, cuyo título es Women,
que es interesante la propuesta en cuanto a la individualidad humana que nos dice aquí. Eso que nos hace únicos e irrepetibles no solo está en la personalidad. Y esto es un tema interesante que me gustaría mucho. Muchísimas gracias antes que nada por permitirnos esta charla otra vez. Ya somos viejos conocidos en Perfiles en Acción, prácticamente casi fundamos este programa con ustedes y algunas otras compañías, en lo cual nos da muchísimo gusto. Y volviendo al tema de la obra, quisiera abordarla de inmediato porque me parece un tema profundo. Sé que pues en las obras, maestro, usted siempre ha pues tratado de mantener como una coherencia entre los aspectos, sobre todo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Todo eso que involucra, todos esos aspectos que en el ser humano pueden intervenir como lo que lo define. Y en este caso hablamos de woman, es decir, es una especie como de juego de palabras en la que integramos estos dos aspectos que creo van más allá del género. El género, que es un tema pues importante, más bien habla también de la esencia, ¿no? Hablamos de la personalidad en una parte, como yo lo creo haber entendido en la obra, y por otra parte de esa esencia que no necesariamente necesita ser genérica, ¿no? ¿Cómo concibe usted, maestro, primeramente dentro de lo que se colaboró aquí, este tratamiento en el ser humano ante la danza y ante todos estos elementos, como en este caso la obra de hoy? Bueno, me parece el planteamiento de Maribel muy interesante y además muy trabajado, no es al azar, ¿no? Muy trabajado en cuanto a el uso del espacio, la creatividad en cuanto al movimiento, y el tema en sí me pareció, desde que me lo comentó, muy interesante. Bueno, maestra, díganos, ¿por qué le interesó? Porque yo he vivido un poco esto de los roles, de qué tiene que ser masculino, femenino, desde la familia. Entonces, estas estructuras o estereotipos lo vamos aprendiendo desde la familia, bueno, la sociedad, la cultura, el país, en fin, todo un contexto va marcando qué es femenino, qué es masculino. Lo vemos mucho en la publicidad, ¿sí? Que siempre, por ejemplo, femenino lo marcan mujeres extraordinariamente bellas, ¿no? Y en actitudes siempre como gestos, formas de caminar, eso también se ve en lo masculino, ¿no? Siempre son hombres que se ven muy varoniles, que también sus gestos lo marcan. Entonces esto siempre ha estado como muy establecido a lo largo del tiempo, pero también la misma gente lo va rompiendo, ¿no? Aunque te lo marque una sociedad, siempre va a haber alguien que se salga de ese prototipo, de lo que tiene que ser femenino o masculino. Y lo vemos mucho más en nuestra ciudad ahora con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes pueden ser todo, femeninos, masculinos, dentro de su personalidad ya no son tan marcados quizás como en nuestras generaciones, ¿no? Ellos muestran a sus dos aspectos y no se casan con uno solo, ¿no? O sea, es como una mezcla. Entonces eso es muy interesante, el que rompan con todo y el que rompan independientemente de géneros, ¿no? Entonces eso lo hace mucho más interesante, ¿sí? En relación con una frase que me interesa mucho aquí, que viene en el programa de mano, el acto del ser, el acto de ser, ¿no? Y que involucra también una cuestión de esencialidad. Se dice, me acuerdo, y también fue como una preocupación para las artes escénicas en un momento para Eugenio Barba. En la primera ISTA, en la Escuela Internacional de Antropología Teatral, hubo un tema importantísimo, me parece, porque había como esta distinción entre, sobre todo en las artes tradicionales, de teatro y de danza, de aquellas artes que pueden ser representadas por mujeres y por hombres, ¿no?
Se hablaba el tema era animus anima. Y el animus anima no corresponde a necesariamente el ánima, es aquello que es con una calidad más sutil, ¿no? Tendiente a ser como femenina, y el animus como más viril. Pero en realidad este análisis se hizo en Bonn, Alemania, por cierto, desde la perspectiva de aquello que nos corresponde a todos como seres humanos, ¿no? Y tú lo que me acabas de decir justamente es un poco como recuperar esa parte que no necesariamente tiene que ver con ser hombre o mujer, ¿no? Sino con esos aspectos que si realmente se soltaran, seríamos tan femeninos como masculinos, pero no desde esa perspectiva de del social, sino de esa esencialidad. ¿Cómo una cosa así puede ser trabajada a nivel de la danza, sobre todo a nivel de la interpretación, sin caer en los estereotipos, ¿sí? Porque al principio los estereotipos yo vi en algún momento como era al principio de la obra, ¿no? Eso que es vigoroso, muy viril, con los dos varones, y después la entrada de las chicas con una feminidad innegable, ¿no? Pero después poco a poco esto se va como disolviendo, y entonces ya va adquiriendo otro matiz. Pero dancísticamente, ¿cómo lo trabajaste con los bailarines? ¿Cómo fue para ti esto, ¿no? Para no caer en ese peligro. Bueno, sí quise en cierta forma mostrar como estos dos estructuras, ¿no? Que son muy marcadas de qué son gestos, actitudes femeninas y lo masculino, ¿no? Y después romper con eso, porque regresando un poco a lo que había comentado, todos tenemos aspectos femeninos o masculinos, ¿no? Y no necesariamente tenemos que irnos por una sola línea, ¿sí? Y es por eso que quise marcar primero como los chicos en la forma muy viril, acechando siempre a las mujeres, a posturas muy rectas, y en cambio las chicas más onduladas, más sensuales, más coquetas, pero después mezclar todo eso, porque todo eso también sucede, por ejemplo, en una pareja, ¿no? Que tanto ella puede ser dominante como él puede ser dominante. Entonces, ahí se rompe estas estructuras, estos estereotipos, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo intenté hacer. Y al final, lo que yo quería mostrar es que, pues, como reconocerse, ¿no? Presentarse como es cada bailarín, cada persona, cada personalidad de cada ser humano, y mostrarse cada uno como es, independientemente de que el cuerpo sea masculino, femenino, pero mostrarse como es, ¿no? Y es un poco también lo que trato de decir, ¿no? Como el respeto, la tolerancia a lo que se es como ser humano. Y creo que una parte fundamental de la obra es precisamente esta aparición del maestro en lo que podría ser, bueno, yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué? ¿No? O sea, primero, ¿no? En este atrevimiento de Maribel de pedirle, maestro, que le entre, ¿no? Pero que me parece que es bastante coherente porque hay un equilibrio ahí muy importante. Y además, evidentemente, cuando ya uno llega a ese momento en el que ya uno no tiene los aires de un chico de 20 años en el que uno puede volar, sin embargo, cuando se ha entrenado, cuando se ha pasado por ese proceso, el cuerpo no deja su segunda naturaleza. Es decir, hay una segunda naturaleza que no es la misma naturaleza cotidiana, ¿no? La segunda naturaleza se desarrolla gracias al hecho extracotidiano del cuerpo. Y cuando uno mueve las manos, cuando uno puede mover el torso, esto sucede mucho sobre todo en las artes escénicas orientales, donde los maestros de Kathakali, de Teatro No, de Teatro Kabuki, tienen 80 años y están haciendo exactamente los mismos papeles. Y muchas veces estos jalan más público que todavía sus hijos. Entonces, maestro, primero, ¿cómo absorbe en este momento la danza después de toda esta experiencia y sabiduría del cuerpo en esta, ya no diría segunda, ya diría tercera naturaleza, maestro? Bueno, no sé, al principio me comentaba Maribel que quería que
que yo participara en la obra. Dije, no, pues ¿cómo crees? A esta edad ya no. Y la verdad tenía mucho miedo al principio, dije, no voy a poder. Pero algo sucedió dentro de mí, que desde el primer movimiento que me puso Maribel, dije, ¿cómo que no? Sí puedo. Y de ahí para adelante, ¿no? Y sobre todo que día con día durante los ensayos le fui encontrando cosas, ¿no? Al personaje, y no solo a eso, a mi cuerpo. Dije, bueno, pero ¿cómo puedo hacer esto si a esta edad pensé que no podía, ¿no? Porque bueno, yo doy mis clases, hago mis coreografías, pero ya no me entreno, ¿no? Entonces, pues el cuerpo es muy sabio y tiene muy buena memoria, ¿no? Entonces dije, pues ahí está la memoria, ¿no? Pero sí, de aquí para acá, no de acá para acá. Entonces, así fue. Eso fue todo. Muy bien.
en este equilibrio, ya para terminar, momentos corpóreos tiene, bueno, primero maneja, sobre todo en estas últimas coreografías que me ha tocado ver, un concepto, ¿no? Un concepto que se puede desarrollar en 60 minutos y que implica una estructura. ¿Qué determina la estructura, tú como la directora y coreógrafa en este momento? Que podemos hablar de una dramaturgia de la coreografía, en el sentido no de la dramaturgia entendida como literatura, sino entendida como una línea que lleva en sí misma una coherencia, ¿no? No es hacer cualquier cosa que nos lleve a una unidad y por lo tanto a una acción creíble, ¿no? Entonces esa es mi definición que yo utilizo, sobre todo entre la danza y el teatro, ¿no? ¿Cómo logras tú problematizarte ante esta coherencia para que realmente aguantemos los 60 minutos, ¿no? Y que realmente veamos que vaya yendo en progreso la obra, ¿no? La dramaturgia siempre va en progresión, ¿no? Y a veces eso se pierde en la danza, ¿no? Se tiende mucho a la repetición, a veces sí, como que va y dices, no, ya esto ya, o sea, ya me dijiste que entraste y ya volviste a entrar, entonces, ¿qué pasa? Creo que aquí no, aquí pasa, realmente hay una evolución de coherencia. ¿Cómo estructuras tú, mi querida Maribel? ¿Cómo logras eso? Híjole, pues me fue muy difícil, la verdad, porque en primer lugar, o sea, no tengo la experiencia de Miguel en cuanto a la coreografía y sí, realmente me puse a investigar, a leer, me puse mucho a pensar. Conforme yo iba leyendo, también iba anotando qué es lo que quería mostrar en la coreografía. Entonces, a partir de eso, o sea, ponía, no sé, palabras tan simples como tacones, o por ejemplo, no sé, de lo que encontraba de los hombres ponía cuadrados, mujeres, circulares. Entonces, en base a eso fui creando como las escenas, después buscar la música que me ambientara cada escena y después darle el orden a las escenas. Pero para mí fue muy difícil porque inicialmente yo lo pensaba hacer con 2, porque no me atrevía a meter más gente, porque mis trabajos anteriores era solamente 2 personas, ¿no? Y Miguel me animó a que invitara a más bailarines y al principio, híjole, lo pensé, pero dije, bueno, me voy a animar. Y después cuando integré a Miguel, pues todavía más difícil porque tenerlo enfrente y pensaba, ¿qué le voy a poner al maestro? Que él, bueno, o sea, la coreografía le fluye así tan fácil y yo tengo que estar pensando, escuchando la música, repasando, haciéndolo con mi cuerpo, en fin. Y al principio sí me impuso mucho, pero me dio mucha confianza ya. Fui soltando y ya me dijo, piensa que soy como cualquier bailarín, ¿no? O sea, no pienses en que, ay, le tengo que poner una coreografía al maestro, ¿no? O sea, y así ya fue fluyendo. Pero sí, para mí sí fue mucho estar investigando para poder llegar a esto. Otra cosa con la que también estuve luchando es no volverme una repetición de su estilo, sino el realmente buscar yo cómo voy a decir lo que quiero decir, mi propio lenguaje, y no ser una copia de lo que él hace. Con todo respeto, maestro. Ajá, sí, claro, porque respeto mucho su trabajo, su estilo, pero no quiero ser una copia de ese estilo. Pues les agradecemos muchísimo su participación en este programa. Les agradecemos también a nuestros colegas y amigos que nos acompañan hoy, Gloria Minauro, Olivia Luna, nuestros amigos del Foro de los Talleres que nos aguantan aquí hasta que terminamos, y por supuesto a la maestra Isabel Beteta, que pues forma parte también importante de este programa que se realiza aquí en el Foro de los Talleres. Hasta la próxima.